Acuérdense que la iglesia no toda va a estar madura, hermano, para cuando Cristo venga. Va a haber una iglesia que va a estar todavía incluso fría, o va a encontrar iglesia tibia, porque va a encontrar una iglesia tibia. La Biblia lo dice bien claro. Y yo le dije un día, el 90% de la cristiandad se queda de la tribulación. Es un 10% que se está, hermano, dando o guardando, apartando, saliendo, hermano, de los rudimentos del mundo, apartándose para Cristo. Ese 10% que ahora le está diciendo no al pecado, mi hermano, ese es el 10% que se va a ir con el Señor en el primer viaje. El 90%, hermano, de los cristianos que Jesús pagó y que recibieron al Espíritu Santo, hermano, se van a quedar a la gran tribulación, para que ahí en la gran tribulación, hermano, maduren. Porque están, yo le decía el domingo, que está, Pablo habla de los niños, dice, y dice que el niño siempre está aprendiendo y nunca. Amén, mi hermano. Hay personas en las iglesias, hermano, que ya son mayores de edad, pero son niños, nunca aprenden. No le hablo de un niño, claro, hay personas, hay jóvenes que son jóvenes, jovencitos, niños, pero hermano, su mentalidad es madura, su mentalidad es muy, hermano, madura. Pero hay personas, niños, hermano, que no han crecido, y algo que es, le llaman enanez espiritual, porque no crecen. Porque la palabra nos llama a crecer, hermano, a avanzar. Amén, mis hermanos. Le da gloria a Dios. Entonces dice que los niños son fácilmente arrastrados, dice, por cualquier viento de doctrina. Son fácilmente llevados por cualquier viento, ¿no? El niño. Amén, mi hermano. El niño, cualquier palabra que oye, hermano, si no ha crecido, lo saca cualquier viento. Lo hace temblar, lo hace tambalear. Amén, mis hermanos. Pero al maduro no. El maduro escucha la palabra y él sabe. Dice la palabra que el maduro tiene los sentidos ejercitados. Y lo vamos a ver más adelantito. Entonces están los niños. El niño siempre está queriendo aprender, queriendo saber, pero como hay un atrofiamiento en los sentidos, entonces no madura. Por eso, hermano, perdónenme, no es por nadie, pero usted que se hace en el transcurso de años que ha estado en el Evangelio, se ha encontrado gente niña, gente que no crece. ¿Aló, mi hermano? No hay un crecimiento. Entonces, miremos unos dos versos y están nosotros. Dijo Pablo, yo quise darles alimento sólido, pero vine a ver que sois niñitos. Amén, mi hermano. ¿Y a qué se le da leche, hermano? A los niños no. ¿Se ha visto usted a los niños con su ¿cómo le llaman, hermano? Su chupete. ¿Cómo le llaman en otros lugares? No al biberón, ¿cómo se llama? Chupón. Al chupón. Hay niños que hasta da curiosidad verlos con el chupón. Y hay otros que ya no, porque están más grandes. Y hay niños que usted le da curiosidad verlos con su biberón. Pero hay niños que ya están grandes y no se ven bien. Ahora, imagínese usted una persona bigotona y con biberón. ¿Cómo se miraría, hermano? Sí, ridículo. Y que vaya al centro comercial con su biberón. ¿Ah? Y que vaya ¿cómo se llama? A desayunar y lleve su biberón aquí. ¿Y qué va a tomar el señor? No, yo traje mi biberón.
No, yo traje aquí mi chupón. ¿Verdad que se ve ridículo? Amén. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. ¿Acaso no hay gente, hermano, que se ven ridículos haciendo berrinche, digamos? Amén, mi hermano. Le da gloria a Dios. No lo oigo así muy. Démosle gloria a Dios. Amén, mis hermanos. Mire, veamos uno o dos versos en el nombre de Jesús, hermano. No sé si miramos 1 Corintios 14, 20, no me recuerdo. Ayúdenme, por favor. 1 Corintios 14, 20. Le da gloria a Dios, mi hermano. Dice en el verso 20: hermanos, miren, hermanos, no seáis niños. Oiga, no seáis niños en el entendimiento, más bien sed bebés en la malicia. O sea, que no haya malicia, hermano, que no haya maldad, que sea una persona sin maldad, porque yo quiero decirle que hay gente que tiene maldad en el corazón. Hay gente que le puede hacer maldad a otra persona. Amén. Y no interesarle hacerle maldad. Entonces dice, sed bebés en la malicia, pero sed niños en el entendimiento, o sea, maduros. Que podamos nosotros agarrar la palabra, hermano, retener la palabra, que haya una retención de la palabra, porque es de la única manera que se va a poner por obra, reteniendo la palabra. Amén. Y Pedro habla, para que por ella crezcáis, dice, para salvación. O sea, es de retenerla y guardarla, hermano, en el corazón. Amén, mis hermanos. No dejarla caer. Dice que Samuel, óigame, Samuel dice, no dejaba caer ni una de las palabras a tierra. Y miren, hermano, el nivel de profeta que fue Samuel. Desde niño, dice. ¿A qué edad se despierta un niño? Usted que es mamá, que si me pregunta a mí, hermano, yo no sé. ¿A qué edad se despierta un niño? 2 años. Pues a los 2 años dejó Ana a Samuel en el templo. A los 2 años. Lo dedicó al templo a los 2 años. Digamos 2 años. Yo pienso que tenía 3 o 4 cuando el Señor se le empezó a manifestar en el templo. A los pocos años, quizás más madurito, más jovencito, dice que dormía donde estaba el arca del pacto. Y de repente, hermano, vino la voz de Dios un día a Samuel y le decía, Samuel, Samuel. Y se levantó Samuel y fue donde Elí. ¿Me llamas? Le dijo, no, vete a mí, yo no te estoy llamando. Vino por segunda vez otra vez el Señor, Samuel, Samuel. Y se para Samuel y va con Elí. ¿Me estás llamando, Elí? No te estoy llamando. A la tercera vez, Samuel. Y fue donde Elí y dijo Elí, y Elí pensó, a este le está hablando Jehová. Cuando te vuelva a hablar esa voz, dile, habla que tu siervo oye. Aló, mi hermano. Hermano, pero vaya a ver, dice que Samuel crecía en estatura y gracia delante de Dios y delante de los hombres. Había un crecimiento. Había un crecimiento. Jesús, dice la palabra, que crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. O sea, había un crecimiento. Amén, mi hermano. Entonces, veamos otro verso, por favor. En el nombre de Jesús, mi hermano. Segundo libro de Pedro 2,
2, hermano. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Amén. 2:2, ¿lo tienen? Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos. Y por causa, segundo libro de Pedro, ¿lo tienen? 2:2. Y muchos seguirán tras la sensualidad de ellos, y por causa de ellos será difamado el camino de la verdad. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Pero hay otro verso, hermano, que está por aquí. Déjeme encontrarlo en el nombre de Jesús. Hermano, yo aquí lo había apuntado, no sé si no lo apunté o si lo apunté, pero permítame, hermano. Mire, segundo libro de Timoteo, por favor, capítulo 3. Capítulo 3 y verso 6 en adelante. ¿Lo tiene? Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Verso 6 dice: pues entre estos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Mire, que siempre están aprendiendo y nunca. Hay gente que lleva 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio, hermano, y no aprende. Siempre le está pasando lo mismo, de verdad. Siempre lo mismo y lo mismo. Nunca, hermano, logran aprender. Dice que siempre están, hermano. Nunca logran llegar al conocimiento de la verdad. Nunca llegan a madurar, en pocas palabras. Es gente que no madura. Y Dios los ha mandado a madurar. Y dijo alguien una palabra, dijo: la fruta que no madura en el árbol, la meten en caja. ¿Sí o no? La fruta que no madura en el árbol, hermano, la cortan del árbol y la meten en caja para que madure. Porque si no madura, se queda. Entonces, hermano, el llamado de Jesús ahora es al pueblo de Dios es que maduren. Porque cuando Jesús venga a casarse, hermano, tiene que casarse con una novia que esté madura. Si no madura la novia, no se va. Amén. Por eso hay hermano, en el Antiguo Testamento habla de casamientos donde la muchacha tenía que estar madura, tenía que tener un cierto nivel de madurez. ¿Se acuerdan cuando fueron por Rebeca? Que ella decida. Le preguntaron: ¿te quieres ir con el siervo a casar? Sí, yo me voy. Y dijeron: padre, no, que se espere, no, que ella decida. Si ella decide irse, que se vaya. Y si decide quedarse, que se quede. Pero que ella decida. Por eso, hermano, el casamiento con Jesús no es a la fuerza. Usted decide. Usted decide casarse con Él o no casarse. Amén, mi hermano. Ahora, si usted se quiere casar, hay que madurar. Hay que avanzar. Amén, mi hermano. Hermano, pero tengo otro verso más aquí, hermano, que yo quiero leerlo. Efesios capítulo 5 y verso 4, hermano. ¿Lo tienen?
Efesios capítulo, hermano, 5 y verso 4. Dice, hermano, dice, ni tampoco la conducta indecente, ni tonterías, ni bromas groseras, cosas que no son apropiadas, sino más bien con acción de gracias. Por esto lo sabéis muy bien, que ningún inmoral, impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Y dice en el 6, nadie os engañe con vanas palabras, porque a causa de esto viene la ira de Dios, oiga, sobre los hijos que desobedecen. Amén. Amén, mi hermano. Entonces, quiero que pasemos. Está en otro grupo, pero está en 1 Corintios. Miren, primer libro de los Corintios, capítulo 3. Abra su Biblia, por favor. Primera de Corintios, capítulo 3. Del verso 1 leamos. Miren, dice, así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, miren, sino como a carnales. No está hablando de la palabra carnal de hermano, no. Carnales, miren, como a niños en Cristo. Aquí dice, en la otra versión dice, como a niñitos, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no alimento sólido. ¿Y saben qué es lo que hace crecer el alimento sólido? La leche, hermano, la leche, literalmente la leche, no hace crecer a nadie. La leche literal, llega un momento en que el cuerpo ya no la quiere, solo leche. Entonces, la leche literal no hace crecer, no solo leche, hace crecer un niño, le da fuerza, fortaleza, le provee ciertos beneficios, pero no hace que un niño crezca. Lo que hace que un niño crezca es la comida sólida. Amén, mi hermano. Entonces, lo que va a hacer que un cristiano sea un cristiano maduro, hermano, que está viendo, que está en la batalla, que está viendo lo que está pasando en el mundo y se está preparando, es una persona que se alimenta de alimento sólido, de comida sólida, porque ya la comida sólida le va a dar otros nutrientes que el cuerpo necesita. Amén, mi hermano. Imagínese nacer y estar alimentándose de pura leche. Por eso Pablo les dice, yo les quería dar alimentos sólidos. Hermano, qué revelaciones Pablo le quería dar a esta gente que no halló, hermano, madurez, y se tuvo que retraer de las revelaciones para darles al pueblo de Dios. Hermano, imagínense, qué revelaciones no recibió Pablo, que no podía dárselas a la gente, porque no las iban a entender. Si incluso, ¿sabe qué dijo Pedro? Mi hermano Pablo dijo, habla unas cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro no entendía muchas veces la palabra que Pablo hablaba. Mi hermano Pablo decía, exhorta, predica con unas palabras que ni yo entiendo, decía Pedro. Difíciles de entender, que los indoctos pueden torcer. Entonces Pablo no les podía dar alimento sólido. Usted sabe que hay personas, hermano, que quieren estarse alimentando de lechita, y eso no los va a hacer crecer, hermano. Eso no los va a hacer avanzar, eso no los va a hacer madurar, eso no los va a hacer, hermano, meterse, buscar de verdad lo que Dios quiere. Una persona que toma leche no se va a interesar, hermano, por las revelaciones de la palabra, por la luz de la palabra, por lo que el Espíritu Santo pueda revelarle a uno. Usted sabe que hay tanta revelación en la Biblia que no solamente a los pastores, no solamente a los apóstoles, sino que la revelación es para todo aquel que indague en la palabra, hermano, de la revelación. Usted piensa que la palabra es solo para los pastores y los profetas y los apóstoles y los maestros. No.
La palabra es para toda aquella persona que tiene, hermano, el deseo de indagar, de escudriñar. Por eso dice la Biblia, escudriña, porque en ellas encontraréis la vida eterna. Amén, mi hermano. Gloria a Dios. Pero una persona que no se interesa por leer la Biblia, hermano, que pasa la semana y no lee la Biblia, dígame usted, ¿qué revelación puede tener? ¿Qué puede recibir desde el Señor? Si es la palabra la que nos fortalece. Amén. ¿Le puedo hacer una pregunta, hermano? Hoy que estuvo en el hospital, ¿qué es lo que lo fortalecía? Leer su palabra. Si no lo hubiera leído en el mes que estuvo ahí. Entonces lo que le daba fuerza es que usted leía ahí. ¿Se da cuenta la necesidad de leer la palabra? Y hay gente que no le interesa, no le gusta. Amén, mi hermano. Y vea usted tan rico que él lee la palabra y que Dios a través de un verso te ministre, te hable, te conforte. Quizás no puede estar la persona ahí, la gente que uno ama, pero cuando lee la Biblia, a través de la Biblia, a través de lo que Jesús dejó escrito y de lo que él vivió, haz de cuenta que los hermanos te estuvieran hablando ahí. Amén, hermano. Hermano, le insto y le exhorto, lea la Biblia, léala, agarre un verso de la palabra, o agárrese un libro, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, hermano, los Hechos, hermano, Corintios, Gálatas, Romanos, agárrelo, léalo, y se va a dar cuenta que es bendición, hermano. A veces está uno decaído, hermano, usted piensa que todos caemos en ese decaimiento. Pero cuando usted lee la palabra, viene el Espíritu Santo, como dice en el libro de Juan, Él os revelará, Él os guiará hacia toda la verdad y hacia toda justicia. Cuando usted agarra la Biblia, hermano. En los momentos que uno está, hermano, tirado en una cama, ahí la palabra llega. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Denle palmas a Jesús. Dice, hermano Pablo, sino como a carnales. O sea, en las congregaciones, hermano, no importa la cantidad de gente, hay gente niña, hay gente que es gente que tiene el Espíritu Santo. No le estoy diciendo que no tienen el Espíritu Santo, es gente que aceptó a Jesús, gente que entró en el Espíritu, gente salvada por Jesús, pero que han caído en esa carnalidad. Y leamos ahí, por favor, mi hermano. Dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo, os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podéis recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Mire cómo vive la persona, mire cómo vive un carnal en las iglesias. Porque todavía sois carnales, pues habiendo contiendas y habiendo pleitos y habiendo celos entre vosotros, no sois carnales y andáis como humanos. O sea, entonces la palabra está diciendo que una manera de andar como carnal, como anda el mundo, como anda una persona sin Cristo, es cuando se anda en pleitos, cuando se anda en celos. Amén, mis hermanos. ¿Le da gloria a Dios? Mire, veamos versos, por favor. Veamos, hay unos versos. Primera de Corintios, hermano, 14, ya lo leímos, 14, 20.
Veamos Filipenses 3:19. Por favor, Filipenses. Filipenses está, hermano, después de que de Efesios, ¿verdad? Filipenses 3:19. Lo tiene. Filipenses 3:19, hermano. Cuando lo tenga, dígame, por favor. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, dígame. Dice en el 3:19, dice, en el verso 17, hermanos, sed imitadores míos y observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos andan, como he dicho ya muchas veces, y ahora lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Miren, verso 19, cuyo fin es perdición y cuyo Dios es su estómago. Amén. Cuyo fin es su Dios y cuyo fin es su perdición y cuyo Dios es su apetito, dice aquí, y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan en las cosas terrenales, piensan. O sea, una persona que vive carnalmente siempre anda pensando en lo terrenal. Siempre anda pensando en lo terrenal. Su mentalidad está en lo terrenal. Pero nunca, hermano, su mentalidad trasciende más allá. Yo le hago una pregunta: ¿de qué nos serviría ganar aquí la tierra, hermano, si la tierra la van a purificar, la van a deshacer? ¿Por qué cree que el Señor dejó escrito? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y se pierde su alma? ¿De qué serviría? Yo siempre he dicho, hermano, y no que sea malo, cuando Dios da, ¿de qué le serviría al hombre ser millonario? Ganar la tierra, ganar el universo, hermano, tener los mejores, hermano, las mejores propiedades de la tierra. Jesús despreció eso, hermano. Jesús despreció eso. ¿Saben que a Jesús le ofrecieron eso? Dice la palabra que el diablo lo llevó. Óigame, llevó a Cristo. No se sabe si fue así literalmente o en la mente, pero dice que lo llevó. Le llevó a un monte alto, dice. Y desde el monte alto le mostró todos los reinos de la tierra y su gloria. Y le dijo una palabra: mira, Jesús, si postrado me adoras, todo esto te voy a dar, la gloria de los reinos de la tierra, según la grandeza. Y Jesús le dijo: mira, Satanás, escrito está, solo a tu Dios adorarás y a Él servirás. Y le mostró los reinos y le mostró la gloria. ¿Qué más le mostraría? Que le dijo: todo esto te voy a dar. ¿De qué nos serviría ganar el mundo entero y nuestra alma se pierde en el infierno, hermano? Déjeme decirle que el único que puede destruir un cuerpo y un alma en el infierno se llama Jesús. ¿Por qué? Porque Él la compró. Amén. Dice: no temas al que mata el cuerpo, mejor teme a aquel que te puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Amén, mi hermano. Entonces, Jesús puede destruir un alma en el infierno que Él compró. Sí, hermano. Sí. Jesús puede destruir un cuerpo en el infierno. Simplemente no lo resucita. Jesús puede destruir un alma en el infierno. Sí puede, si Él es el dueño de las almas. Él no pide permiso. Jesús no anda pidiendo: ¿me dan permiso de esto? No, Él simplemente no quiere nada. Te destruyes a ti mismo. El cuerpo, hermano, nosotros si morimos en Cristo, vamos a morir en esperanza, porque ¿quién nos garantiza en la tierra que nos va a levantar Dios?
Dígame usted me ha escuchado predicar, usted ha leído la palabra, lo dice la Biblia, pero parte de la Biblia, ¿quién te garantiza? ¿Quién me garantiza que si yo muero me van a resucitar? Pero aquí en la tierra, ¿quién garantiza eso? Nosotros estamos confiando en Jesús, confiando en la palabra, en esperanza de que si morimos nos va a resucitar el Señor. Pero nadie más nos garantiza. Ya una vez muertos, dice la palabra, no hay memoria de la persona. ¿Se acuerdan unos cuantos días, hermano? Ay, dice qué bueno era. Ay, dice que amable. Ay, que esto. Ya a la media año ya no se acuerda. Se pierde. Amén. Pero para Cristo no se pierde, hermano. Para Cristo estamos para siempre. Amén, aleluya. Amén, mi hermano. Gloria a su nombre. Amén, mi hermano. Amén, aleluya. Yo, hermano, ¿usted cree eso? De verdad, porque siento que nomás yo lo creo, hermano. Levante la mano si lo cree. Sí, sí lo cree. Levante. Señor, yo sí creo. Que nos vas a resucitar, yo lo creo. Que nos vas a levantar, yo lo creo. Que nos vas a dar vida nueva, yo lo creo. Amén, mi hermano. Estamos, hermano, estamos creyendo que si morimos, nos levanta. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Porque de ahí, Gloria a su nombre. ¿quién más nos garantiza? Y que nos diga, si no te levantas Jesús, te levanto yo. Y una vez muerto el cristiano, lo entierro, bye bye. Amén. Y lo que acumuló, para quién será. Amén. Ya viene la otra persona y dice, ay, mi mamá tanto que se mató y me dejó un milloncito. Amén. Y a derrocharlo. Y la mamá se fue hasta rumiática, ¿no? De tanto trabajo. Amén. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso 5. Capítulo 8 y verso 5. Mire, porque los que viven conforme a la carne piensan solamente en las cosas de la carne. Amén. Pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del Espíritu es vida y paz. Pues la intención de la carne es enemistad con Dios. Dios, por eso Dios dijo en un verso, usted se va a acordar, en el principio, cuando destruyó la tierra, cuando trajo el diluvio, dijo, no contenderá más mi espíritu por la carne, no contenderá. Cuando trajo el diluvio, hermano, en los tiempos de Noé, el Señor dijo, no va a contender mi espíritu por la carne, porque la carne es mala. ¿Sabe qué dijo? El hombre es malo desde su juventud. El joven o la persona es mala, por eso mi espíritu no contendrá con la carne. He decidido arrasar, hermano, con la humanidad. Y sabe, hermano, que va a pasar lo mismo hoy. Va el Señor a arrasar con la humanidad. Amén. Visualice la tierra en llamarada. Se dice que al par de ellos, los elementos ardientes serán destruidos.
visualice visualice la tierra sin humanidad ya. Dice que Abraham miró hacia Sodoma y solo miraba el vapor que subía de la tierra de Sodoma y de Gomorra. Solo visualice la tierra sin gente y humeando. La tierra va a ser arrasada. Por eso urge que Jesús nos saque de aquí. Urge. Esta cosa, si no agarra fuego el otro año que viene, hermano, como agarró hoy, porque cada día, dijo una persona, que cada día los incendios van a ir aumentando. Hermano, va a agarrar fuego sin necesidad de que Dios la queme. Urge que Jesús venga, de verdad, urge que Jesús aparezca. Cansa la tierra, hermano. No sé si usted le cansa, la tierra me cansa. Ojalá él tenga ese sentir de que usted llegue un momento y diga como Pablo, de verdad, que podamos decir como Pablo, lo tenemos por basura. Cada día la cosa se pone hostil, se pone, no sé, hermano, pero quizás haya gente que siquiera que la tierra se mantenga. Yo hermano, quisiera que Dios ya sacara su pueblo, de verdad. Claro que va a ser hasta que el Señor tiene su día, pero uno quisiera ya, ¿cuánto quisiera decir con Jesús ya? De verdad, irse, que el Señor se lo lleve. Se siente uno cansado, hermano, de estar batallando en la tierra. Amén. Es un afán. Es un afán. Estar aquí es uno afanado en las cosas de aquí. No hay tiempo, no puede hacer uno nada. Amén, mis hermanos. Miqueas 2:1. Miqueas capítulo 2, verso 1. Miqueas está después de Jonás. Jonás está después de Abdías. Abdías está después de Amós. Y Amós está después de Oseas. Y Oseas está después de qué, hermano, de Daniel. Miqueas capítulo 2, verso 1. Miren, piensan, verso 1, ¿tiene? Hay de los que en sus camas, oigan, hay de los que en sus camas planean la iniquidad y traman el mal y con la luz de la mañana lo realizan porque tienen en su mano el poder. Miren, hay de los que en sus camas planean. ¿Será posible que haya gente que se acueste a dormir y se acueste planeando, hermano? ¿De verdad? ¿Será posible que haya gente que se acuesta y se acuesta pensando qué mal va a ser el siguiente día? Se acuesta planeando que, hermano, dice un verso, dice, a ver a quién hacen caer, a ver a quién hacen tropezar, a ver a quién estafan. Los que hacen algo, como el señor ese que mató a tanta gente en Las Vegas, ese planeó. ¿Planeó?
y ensayó. Y estuvo, hermano, viendo, planeando. Esa es una mente diabólica, lo que habla Santiago. Mente diabólica carnal. Santiago habla, creo que 2 o 3 mentes, dice que es una mente, una mente carnal, una mente, llega hasta el punto que dice mente diabólica, una mente diabólica, hermano, que se acuesta pensando. Hay gente que no duerme, no descansa, óigame, no duerme, se acuestan pensando qué van a hacer mañana. Se acuesta pensando a quién van, hermano, a estorbar. En esa persona no hay un pensamiento de Cristo, no hay un pensamiento, hermano, de hacer el bien al prójimo. Es un pensamiento, hermano, de hacer el mal. No dice la palabra que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces hay gente que se acuesta, esa gente que planea, hermano, esos masacres, esa gente que planea, por ejemplo, explotar un camión con bombas en un lugar céntrico. ¿Sabe cómo le llamaron al señor ese de Colombia? El patrón del mal. Que hasta creo que dieron una como serie de él. El patrón del mal. Era tan diabólico, hermano, que quiso meterse de político para de adentro de la política controlar más, hermano, el país y usar la droga fácil. Su mentalidad era meterse a la política, llegar a ser presidente de Colombia, pero para controlar a la gente, al mundo. Mentes diabólicas, hermano, mentes satánicas. Una persona que se acuesta pensando en el mal contra el otro, para mí es una mente satánica, diabólica. Para mí ya lo tomó un espíritu. Como cuando van a secuestrar a alguien. Con solo que se acueste pensando en el mal, de secuestrar, de matar, de explotar bombas, de esto y lo otro, ya es una mente diabólica. Hermano, en el libro de Santiago lo dice. Miren, vaya al libro de Santiago, por favor. Capítulo 3 y verso 13. 3:13 de Santiago, está después de Hebreos. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría? Pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contienda, ¿qué? Es una persona, es una mente carnal. Usted sabe, hermano, que hay gente que le gusta estar viviendo en contienda, en pleitos. Hay gente que entra únicamente a pleitar con los hermanos. Amén, mi hermano. Yo he conocido gente que solo los usa el diablo para estar pleiteando. Entonces, dice, pero si en vuestros corazones tenéis amargos celos y contiendas, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Esto no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal. Entonces hay una sabiduría terrenal, hay una mentalidad terrenal, sabiduría terrenal. Hermano, está hablando de sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría terrenal? ¿Cuál sería la sabiduría terrenal? Yo le voy a decir cuál sería la sabiduría terrenal. El que inventó este piano y lo hizo, era una sabiduría que Dios le dio, pero lo usó para lo terrenal. A saber en qué se inspiró, de las teclas
las bocinas, los cables que lleva por dentro, el sonido que va a dar. El que lo hizo, el que hizo este piano, tenía una mente maestra, terrenal. Pero la mente terrenal no sirve para lo espiritual. Pablo estudió los pies de Gamaliel y su sabiduría que tenía no le servía a Jesús. Le tuvieron que cambiar. El que hizo la televisión, si fue chinito o no, pero hermano, hacer la televisión y que salga ahí la imagen hasta de uno ahí y que salga y ver a través del mundo otros países, es una mentalidad, hermano, terrenal. ¿Sí o no? Porque ¿a quién se le ha ocurrido aquí a nosotros hacer una televisión? Si apenas podemos hacerlo ahora. Y nos sale chueca todavía. Vale guarache. Pero el que hizo la televisión es una mente privilegiada para hacer ese aparato y hacerlo funcionar. Hermano, transmitir video o foto por un teléfono inteligente, eso tiene que ser de una mente genio, brillante. Nosotros los hacíamos, pero de bote, ¿se acuerdan? Pero esa mentalidad terrenal no le sirve al hombre para entrar al reino de los cielos, si no la cambia. Está la otra mente, animal. ¿Cuál sería una mente animal? No, es que el animal tiene su razonamiento, no razona como razona el humano, pero tiene conoce el instinto que tiene, pero está hablando de una mente animal. ¿Cómo diría otra versión? Léalo, quizá otra versión diga diferente. Aquí dice mente animal. Mire cómo va, hermano, en degradación la mentalidad. Comienza con una mente carnal y luego una mente animal. Romanos capítulo, ¿qué le dije? Santiago, ¿va? 3:15. ¿Cómo dice, hermano, ahí? ¿Tiene alguna versión que diga diferente? Santiago capítulo 3 y verso 15. Verso 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Miren, que hay una sabiduría que viene de lo alto. De arriba el Señor envía su sabiduría sobre el cristiano. Una persona sabia. Daniel fue sabio. Y mire qué mentalidad que tenía Daniel, del Señor, la mentalidad sabia. Lo hallaron 10 veces mejor que sus amigos. Arreglaba problemas, y le revelaban misterios, le revelaban sueños y no sé qué otra, enigmas. Cuando lo vio el rey y lo examinó, le hizo preguntas y se las contestó todas. Y dijo, Daniel, 10 veces más sabio que sus amigos. ¿Sería que Daniel era humano? Yo pienso que no era ni humano. Tan sabio Daniel que lo comparan con Luzbel. Tú eres más sabio que Daniel. Amén. La mentalidad de Daniel era una mentalidad brillante. Le dieron el cargo de todo el reino de los magos y sobresalió en todo. Una mentalidad, una sabiduría de Dios, no terrenal. En el nombre de Jesús. No es la que viene de lo alto, sino que dice, no es la que viene, sino que es terrenal. Mira, oiga, una mente natural, una mente
que es, hermano, animal, es una mente natural. Es una mente totalmente natural. Oye la palabra y dice, no, a saber, no le creo. Ve esto, no lo creo. Es una mente, esa persona vive en lo natural. Para él, lo eterno, quizá no existe. Le hablan de que le van a dar un cuerpo nuevo, de que lo van a llevar al tercer cielo, de que va a estar en el paraíso con Dios, de que va a estar con Jesús, de que Jesús le va a dar esto. Dice, no, a saber. O sea, camina en lo natural. Y esa mentalidad natural dice diabólica. Más abajito dice diabólica. Entonces, hay mentes diabólicas. Como lo que dice mi hermano Salomón, se acuesta pensando, ahí dice hermano, pensar ir a una escuela, tener un arma y está peleando por meses, ¿cómo va a matar a los alumnos? Yo miré un caso de un joven que estuvo ensayando en su cuarto. Todos los días dice que ensayaba en su cuarto cómo iba a disparar. Estuvo quizás un par de meses ensayando cómo lo iba a hacer, dónde iba a llevar la pistola guardada, cómo iba a pararse frente de los jóvenes y cuántos iban a... Él tenía intención de matarlos a todos. Entonces un día se puso su chamarra de esas verdes como de militar, agarró su mochila, metió la pistola cargada y se sentó en la clase, en el salón, en medio, y empezaron a todos los jóvenes a la escuela. Ya cuando se llenó el salón de jóvenes, se levantó el muchacho, 16 años, caminó hacia el frente, hacia el salón, se dio la vuelta, abrió su mochila, sacó su arma y empezó a disparar todo. Acabó de disparar, descargó toda su pistola, la tiró y salió caminando por la puerta. Estuvo planeando cómo le iba a hacer. Esa es una mente diabólica. Por eso dijo Pablo, cuando yo era niño, hablaba, pensaba, razonaba conmigo. Pero cuando llegué a ser adulto, dejé las cosas de niños. Amén, mi hermano. Es una mente diabólica. Mire, hermano, con solo pensar hacerle mal a un hermano, con solo planear hacer, para mí ya es una mente diabólica. Para mí es una mente desquiciada, fuera de sí. Porque nadie que está acuerdo con 5 sentidos y es temeroso planea hacerle mal a alguien. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba, razonaba. Pero Pablo dijo, cuando ya maduré, entré en la adultez espiritual, entonces dejé las cosas de niños y me enfoqué en lo que es madurez. Por eso yo le decía al principio, hay gente, hermano, que es niño, son niños. Y el niño es fluctuante, el niño es llevado para allá y para acá, por todo viento de doctrina, el niño tropieza, el niño le mete el pie, el niño le hermano. Por eso es urgente salir de ese y entrar a la adultez y no tener una mente carnal. Está el otro, el cristiano espiritual. No es que camine como espiritual,
espiritual, ni que salude como espiritual. No, hermano, es una persona que ha alcanzado madurez en su mente, en su vida, que sabe llevar los problemas de la vida. Y hermano, es una persona que puede juzgar ciertas cosas en el mundo, tiene la capacidad de juzgar. Mas dice Pablo, mas él no es juzgado por nadie. Porque Pablo dijo, ni yo me juzgo, mucho menos ser juzgado por los hermanos. Pero está hablando de una persona, hermano, espiritual. Veamos un verso, hermano, por favor. Ahí en el libro de Corintios, por favor, en el primer libro de Corintios. Gloria a Dios. Romanos 1:21, ¿qué dice ahí? Por la locura de la predicación. Fíjense que hay un verso, quizá no lo tenemos, pero dice que el maduro dice, por ¿cómo se llama? Por el entrenamiento, dice que aguda sus sentidos, aguda sus sentidos para entender, hermano, pero como que no lo marqué. Está hablando de la persona, hermano, madura. Dice que por el, ¿cómo se llama, hermano? Por el ejercicio. Dice que el cristiano maduro dice, por el ejercicio, dice, tiene los sentidos ejercitados, dice. Oiga, ejercita sus sentidos. Hermano, en el nombre de Jesús, una persona espiritual, no es lo que, te vuelvo a repetir, no es que la persona camine espiritualmente y que hable espiritualmente, no, es una persona que tiene la capacidad, hermano, que sus sentidos han sido agudizados, hermano, para entenderlo. Amén, mi hermano. Es una persona espiritual. Yo me acuerdo, hermano, que lo leí y lo iba a anotar, pero no creo que lo haya anotado, mi hermano, y me hubiera gustado leer ese verso. Me hubiera gustado leerlo, hermano, pero no me recuerdo exactamente dónde está. Amén, mis hermanos. Pero sí, lo ha leído. ¿Cuántos han leído ese verso? Dice que el cristiano maduro dice, por el ejercicio de la palabra, sus sentidos están bien agudizados, están entrenados para discernir entre el bien y el mal. No sé si alguien tenga concordancia, hermano, y lo encontrará. Sentidos, que ponga la palabra sentidos. No es Hebreos 5, ¿Qué dice, hermano? pero el alimento sólido es para los adultos y los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahí está. ¿Sí a eso? Sí. Ese es
esa es la persona espiritual. No que ora 80 horas a la semana, no, hermano. No que ora 100 horas a la semana para sentirse espiritual. Es la persona que por la práctica de la palabra, o sea, es una persona cristiana que, hermano, lleva en práctica la palabra y la palabra le hace sus sentidos, los entrena para discernir. ¿Qué hace, por ejemplo, perdona la palabra, con un perrito cuando lo entrenan para ciertas, hermano, necesidades? ¿Usted sabe que para guiar cieguitos los entrenan? ¿Sí? Ustedes los cieguitos van y a veces va el perrito guiándolos y el perrito les avisa. No sé de qué manera, hermano, pero él lleva al perrito, ¿eh? Ya vamos a usar una varita, y lo que ella lleva un perrito, y el perrito mira. ¿Para qué más usan los perritos? Imagínense, allá anda en la frontera el oficial y le dice, bonito, dime dónde hay. Y anda el perro y le entiende. ¿Dónde hay droga? Y donde el perro se sienta y rasca, o huele y se sienta, ahí hay. Hay perros entrenados para oler el dinero. No huele la droga, huele el dinero. ¿Dónde hay dinero? Perrito, dime. Y donde el perrito huele y se echa y se sienta, ahí hay dinero. ¿Ah? La hermana, tengo que hacer un chichito. ¿Dónde hay dinero? ¿Dónde hay dinero? ¿A dónde lo venden, hermano? Para todo usan al perrito. ¿Para qué más lo usan? ¿Mande? Cuando un temblor y la gente queda enterrada, andan sus perritos orejones. Perrito, ¿dónde hay personas? Y el perrito oye y empieza a rascar y a ladrar. Ahí hay una persona. Para todo ahí, hermano. Mire cómo los entrenan. Les entrenan sus oídos, su olfato. Y para otras cosas. No le pasa a los niños. Un caso vivido de una señora que no sabía que tenía cáncer. Su perro, se le lanzó y le mordió cabal donde estaba el cáncer. Y cuando fue al doctor y le chequeó y le sacaron la radiografía para curarle la mordida, se dio cuenta que ahí estaba comenzando un cáncer de mama. Y el perrito sintió el dolor del cáncer y le mordió exactamente donde estaba el cáncer. Y la señora decía a la americana que le daba gracias al perrito, porque ese perrito le salvó la vida. Si ella no sentía que tenía nada, y se iba a sentir cuando estuviera pegado. Pero el perrito tan lindo, hermano, le mordió y ahí le salió, ahí, exactamente en la mordida del chucho, estaba comenzando un tumor canceroso de los malignos en sus membros. Y el ser humano no huele, pero ni a metro. Al contrario, se está embruteciendo con la misma droga que el perro de su. Están entrenados para detectar humanos. ¿Cómo le dan? A saber. El perrito y un rasca, ahí llevan sus 3 cuernos. Dios mío. Imagínese, hermano, el ser humano usando a los animales para poder detectar algo. Entonces, el diablo entrena sus sentidos, hermano. Detectan temblores. Y nosotros hasta que el Señor se mueve todo, decimos es un temblor. Y el perro se dice que, hermano, horas antes empieza a ladrar y a aullar.
antes de que el temblor llegue. Al poco rato se vino el temblor. Sí, hermano. Cuando va a haber un tsunami, los animales huyen, hermano. Huyen. Salen huyendo al solo sentir que viene un tsunami. Y el ser humano está nadando de palmita en mano. Usan a los pajaritos para dar mensajes. Usaban a las palomas para enviar mensajes, hermano. ¿A quién y a dónde? Porque les entrenan sus sentidos. Hermano, la práctica de la palabra te va a entrenar tus sentidos para que disciernas lo bueno y lo malo. Esa es una persona espiritual. No porque tenga 40 años en el evangelio, puede ser que tenga un mes, 2 meses, pero como se mete a la palabra, le entrenan sus sentidos para discernir lo bueno y lo malo. No porque tenga 80 años en el evangelio, no, hermano. Hay gente que tiene 80 y no disciernen nada. Hay gente que tiene 1 año, 2 años y disciernen lo bueno y lo malo. Ese es un hombre espiritual, un hombre que se ha metido a la palabra, que conoce, que sabe, por la práctica. Ese es el verso, hermano, que no noté. Por la práctica tiene sus sentidos ejercitados. La persona que ejercita sus sentidos. ¿No? Imagínense que el ciervo, hablando del ciervito de 4 patas, ¿dónde creen que escuchan cuando vienen a atacar? En medio de las pezuñas. Tiene un sentido. Y puede estar pastando, y se acerca el león o el cazador a distancias y siente, hermano, la vibra. Y levanta su cabeza, para las orejas, ¿bien? Y empieza, y si siente peligro, empieza a avisarle a los otros que hay peligro. Y si se acerca el león, empieza más fuerte. A uso de los monitos en los árboles, avisándole a los otros monos que andan abajo que hay peligro. Y empieza el mono, el que dice casi no. Parecido. Empieza, hermano, y el chango de arriba, ¿no? El que está abajo es el chango de arriba y corre a subirse porque se lo van a lonchar. Pero miren, sus sentidos están ejercitados. Amén, mi hermano. Pero ¿y nosotros? Que a veces ni oímos, ¿no? Que ya a la vista nos... Miren, y ahí está, lo veo yo borroso. Me los pongo y ya lo veo bien clarito. Me los quito y veo así como que la cartita se mueve para todos lados. Si usted habla ahí, yo no lo voy a oír. Si usted habla entre sus dientes, no lo voy a oír. Mi oído no está tan ejercitado. Pero ¿qué dice capítulo 50 de Isaías? Y por eso terminamos. ¿Qué dice 50 de Isaías? Verso 4, mire lo que dice. El Señor Jehová me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabras al cansado. Me despierta cada mañana despierta mi oído
¿Cómo será que Dios despierta el oído, no? ¿No será que lo que tengo es, aunque esté dormido uno, le va a hablar y va a oír? ¿Qué será estar dormido y oír, hermano, al Señor? Despierta mi oído. Despierta mi oído para que yo escuche, como los que son adiestrados. El Señor Jehová abrió mi oído y no fui rebelde, ni me volví atrás. Entonces hay gente que se puede volver rebelde, o se hace rebelde cuando no deja que Dios ejercite su oído. Lo que dice, Él me abrió el oído y no fui rebelde a su mandato. Imagínense que Dios de repente diga anoche y le abra un oído y le diga, esto y esto y esto vas a hacer. Y que la mañana siguiente usted diga, fue un sueño. Yo soñé, pero él no anda haciendo eso. Yo oí que alguien me dijo, haz esto y lo otro. Yo no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces el Señor me ha abierto el oído y le ha dicho uno, ya deja esto y esto? Ya deja de hacer esto y lo otro. Y no hacemos caso, hacemos el oído rebelde, Señor. ¿Cuántas veces Dios no nos ha dado instrucciones y nos ha dicho, hermano, cosas que tenemos que hacer, que tenemos que decir? Claro, el Señor. Tienes esta área y esta otra, déjala. Lo oímos, pero quizás fue un sueño, nada más. Y dice la Biblia que Dios abre el oído, Job dice, y sella la instrucción para apartar al hombre de su arrogancia, del mal camino, de que su alma sea traspasada con lanza. ¿Cuántas veces Dios no te ha mostrado en un sueño que va a haber peligro el siguiente día? Y cuando tú has hecho caso a ese sueño, te apartas, pasa, cabal, lo que Dios te ha mostrado. Pasa exactamente lo que Dios te mostró. Sale ahí, no entres ahí, ¡pum! Decimos, es un sueño, lo hacemos, ¡pam! Nos cae. Porque Dios siempre nos va a abrir el oído para que entendamos y seamos instruidos, hermano, a través del sueño, a través de visión, a través, hermano, de una persona, a través de la palabra. Por eso dice, y Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres, ahora nos habla por su hijo. Pero oigan, ¿hacemos caso al hijo? Hermano, a uno le ha dicho el Señor, deja esa área, quita eso, si no, no vas a avanzar. Y uno a veces hace caso omiso a lo que Dios le está dando. Y sabe que hay un momento que Dios le no. Hay un momento en que Dios se calla. Ya no habla más. Así como cuando el Señor le dijo, Padre, si es posible esta copa que no, pero ya no le habló el Padre. Ya no le contestó el Señor al Hijo. ¿Qué le estoy diciendo con el silencio? Tienes que pasar esa copa. Amén, mi hermano. Hermano, si Dios te habla y Dios te muestra algo, tu corazón, lo que sea, que hay que dejar de hacer esto, que hay que dejar de esto, hermano, hagámoslo. Porque Dios siempre va a estar, hoy va a estar hablando Dios más que nunca. A través del sueño, a través, hermano, como me contaba alguien, hermano, dice que en el tiempo de la guerra en Centroamérica, dice que Dios le habló en un sueño y le mostró la casa sin paredes,
pero con techo. Porque iban a meterse la guerrilla a la capital. Y dice que le dijo el Señor, mete a tu familia aquí, no le va a pasar nada, el que salga se muere. Entonces le dijo a la familia que se fueran a su casa, que no tenía paredes en el sueño. Y dice que cuando fue la guerra, dice que las bombas pasaban por encima de la casa, caían a un lado de la casa, y hermano, temblaba la casa, pero ni una bomba tocó la casa. Dice que esa fue la única que permaneció firme. Ve que le mostró una casa sin paredes. Diciendo, en fe, aunque no tenga paredes, no va a entrar. Y dice, mira, dice, nos salvamos todos, dice, mi familia de Rebeca. No hubo nadie, porque todos estaban en la casa. Dice, ¿qué tal si yo no le hago caso al sueño? A saber si mis hermanos, a saber si mis padres se nos matan de la guerra. Pero como todos estamos en nuestra casa, hermano, si Dios nos habla, que hagamos, hermano, ay, que un día te diga Dios, lee la palabra, estudia la palabra, no pierdas tu tiempo en esas cosas. Ni que te haga buscar. Imagínense que un día la levante el Señor a las 2, 3 de la mañana y le diga al Señor, levántate, voy a hablar contigo. Y no me lo da vuelta. Otro día a la tarde hablo con Dios. Era el tiempo de Dios. Amén, mi hermano.